Vamos a nuestro encuentro del Foro Empresarial, mitad de semana ya, José, miércoles 10 de febrero del año 2021. Está transitando rápidamente este primer trimestre. Hoy también noticia, conferencia de prensa en estos momentos. Estaremos desarrollando más de esto en el informativo central a las 12 desde el Ministerio de Educación con relación al retorno de clases el próximo lunes 15 de febrero. Hay muchas incongruencias también en el nuevo protocolo de lo que sería el Ministerio de Educación y Ciencias. Definitivamente, José, perdón por la interrupción, pero creo que hoy la tapa del Independiente debería dedicársele a varios ministros más. A la pinta, visto, inútil, lo calificaron de inútil al ministro de Salud que ayer tuvo un lamentable paso por la Comisión Permanente en el Congreso. Una pena, realmente, y creo que otros ministros más deberían también ponerse en la fila para la misma etapa. Bueno, vamos con algo productivo. Vamos a hablar un poco del mercado bursátil en esta segunda parte de nuestro foro empresarial. Por ello ya vamos a darle la bienvenida y agradecerle su valioso tiempo para con nosotros al señor Gustavo Sanabria, el gestor financiero. Repito, nuestro tema: crecimiento del mercado bursátil. Bienvenido, señor Sanabria, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Estamos acá para compartir algunas ideas sobre el mercado bursátil. Don Gustavo, ¿cómo está la salud justamente del mercado bursátil en el Paraguay? Veníamos comentando un poquitito antes de entrar al aire. Realmente vemos un movimiento muy auspicioso en cuanto a lo que es la tendencia del crecimiento del mercado bursátil en el país. O sea, hemos cerrado el mes de enero con un valor que supera incluso a todo lo transado en el año 2014 y que equivale prácticamente a la mitad de todo lo transado en el año 2015. Si bien han sido, digamos, 5 años atrás, el crecimiento es constante. Las razones del crecimiento pueden de repente atacarse de algunas formas diciendo, bueno, pero la mayor parte es de movimiento del mercado secundario, que significa que no es realmente una inversión directa en las empresas. Sin embargo, también si analizamos desde el punto de vista del crecimiento del mercado primario, también vemos un crecimiento importante en todas esas variables. Así que la tendencia es muy atractiva, es muy impactante desde el punto de vista de los números propiamente dichos, y aún así creemos que todavía existe un espacio muy grande para seguir en esta misma tendencia. Por eso, don Gustavo, nada más que para cederle luego a mi compañero la palabra, redondear un poco esta primera pregunta en torno a, pero todavía sigue siendo bastante incipiente. Por supuesto, si uno, hay un comentario que suele hacer siempre un colega nuestro, Gustavo Rivas, de Basa Capital, que suele hacer la comparación entre los comitentes, es decir, las personas que están dentro del mercado de valores comprando y vendiendo activos con relación a lo que es el mercado bancario. Mientras que en el mercado bancario hay cerca de 2.700.000 personas que tienen una cuenta corriente desde que están dentro del sistema, en el mercado bursátil son un poco más de 11.700. O sea, si vamos solamente a que un crecimiento de apenas el 1% de la gente que tiene una cuenta corriente en el país, estamos hablando de un crecimiento de más de 150% de los comitentes que podrían estar entrando al mercado de valores. Es decir, el mercado es muy amplio todavía, el espacio de crecimiento es tremendo. Las oportunidades, sobre todo en este momento, digamos, complicado por la pandemia, ha hecho que presente también algunos aspectos positivos para el crecimiento del mercado bursátil por los niveles históricamente altos de la liquidez en todas partes del mundo, específicamente. Esta tendencia va a seguir por lo menos por un año y dependiendo de las condiciones de la recuperación económica mundial, seguramente un poco más. Esto implica que las tasas de rendimiento para los inversionistas en todas partes van a estar planchados a los niveles históricamente bajos y eso significa oportunidades para entrar al mercado de valores donde vamos a tener oportunidades para empresas que vayan justamente a invertir en el largo plazo. Así que de alguna manera existe una tendencia, un viento favorable, digamos, como para seguir creciendo en un espacio importante todavía para seguir en esta tendencia. Históricamente, señor Gustavo, lo que pasaba, por ejemplo, en el año 2020, el año pasado, en la Bolsa de Valores de Asunción,
la cantidad de transacciones, histórico lo que se transaccionó en este sentido. Y este año 2021 tengo entendido que también está siendo bastante positivo enero, como ya venía mencionándonos. Esta es una tendencia que se va a mantener posterior a la pandemia, porque mucho se habla también que el mercado bursátil está moviendo las transacciones que mueve a consecuencia de la pandemia y que los inversores quieren algo seguro. Sí. ¿Es así? Específicamente, digamos, hay algunas variables que han movido el mercado para adelante. A partir de 2014-15 que veníamos conversando justamente de que los valores eran muchísimo menores, se ha tenido un importante incremento en las operaciones de mercado por el ingreso del sector público, los bonos del Tesoro justamente, que han movido un poco la aguja también en cuanto a las transacciones. Pero sobre todo, y lo que hemos visto en los 2 y 3 últimos años, ha sido la incursión en el mercado de los fondos de inversión que han entrado justamente a darle un valor a los activos negociados en el mercado a través de operaciones de reporto y compra y venta de estos instrumentos en el mercado secundario. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, el año pasado, el comportamiento que ha tenido un solo fondo de inversión, que ha sido casi el 50% del movimiento, el 80% de ese movimiento se ha verificado en el mercado secundario. Eso es bueno porque significa de que los activos que se comercializan en el mercado de valores siempre van a tener un precio de referencia, es decir, un inversionista que entra a comprar un bono en el mercado siempre va a poder venderlo en el momento que uno requiera, con lo cual le da una liquidez importante, cosa que con un CDA, por ejemplo, no lo tiene, ¿verdad? Entonces, creo de que hay una tendencia importante para este año, pero esa tendencia, una vez que la gente le pierda un poco el temor también a ir probando en el mercado, va a encontrarse con algunas sorpresas agradables que hace que seguramente van a ir encontrando alguna forma de crecer también dentro del mercado. Don Gustavo, también que me despierta consultarle a usted como experto en este sentido es la cantidad de herramientas que se cuenta actualmente en el Paraguay. En comparación al mundo, ¿contamos con todas las herramientas para dedicarnos a este mundo bursátil o todavía nos falta más, entendiendo que vamos a montarnos a una plataforma digital o ya lo estamos justamente empezando a atravesar? De hecho, sí, y de hecho todavía queda muchísimo por explorar en ese ambiente. Generalmente más del 85% de todas las transacciones que se dan son en instrumentos de renta fija, que son básicamente obligaciones o bonos, muy poco de renta variable, que son acciones, que en otros mercados más profundos, en otros mercados más desarrollados, la mayor parte de las transacciones se verifican en instrumentos de renta variable, que son las acciones. Todavía tenemos mucho que transitar en ese aspecto, pero aún así, digamos, con nuevos instrumentos que se han hecho, incluso el mismo tipo de instrumentos tipo reporto o los futuros de dólares y otras operaciones, una vez que la gente empiece o que el mercado empiece a perder un poco el temor respecto a esas innovaciones financieras para nosotros, porque el mercado de eso está prácticamente hace unos 100 años, creo de que hay grandes oportunidades para que el crecimiento siga en una tendencia alcista. Señor Sanabria, hoy día yo inversor me acerco hasta usted y le digo, ¿cuáles son los productos que hoy la Bolsa de Valores de Asunción me está ofreciendo para invertir mi capital? ¿Qué podríamos responderle? Es importante, o sea, obviamente lo que uno busca antes que una rentabilidad es la fiabilidad de a dónde está invirtiendo su dinero. De poco sirve de que yo te ofrezca una tasa de 80% si sabes que yo no te voy a devolver el capital. Primero viene obviamente, digamos, la seguridad de esa inversión, y para eso existen los instrumentos, justamente las calificaciones correspondientes de riesgo de los instrumentos emitidos. En cuanto a lo que implica, por ejemplo, la inversión en uno u otro sector, ustedes se dan cuenta que invertir en un banco, porque realmente meter tu plata en un CDA significa invertir en ese banco, tiene el mismo tipo de razonamiento que invertir en una empresa que está igualmente calificada. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que tener ese tipo de razonamiento y también la posibilidad de ver para cuándo yo necesito esa inversión. Si yo voy a necesitar esa inversión para cuando mi hijo se gradúe de la universidad dentro de 4 o 5 años, entonces puedo ver un horizonte de 4 o 5 años,
pero si lo voy a tener como un dinero que lo voy a utilizar en cualquier momento por una urgencia familiar, por enfermedad o por cualquier cosa, yo necesito que ese instrumento tenga liquidez. Entonces, un instrumento a 5 años, por ejemplo, un CDA a 5 años no me sirve de mucho porque voy a tener costos de salir a liquidar ese instrumento. En ese aspecto, entonces, me sirve un instrumento que tenga una liquidez mayor, es decir, que yo pueda salir a efectivizar rápidamente ese tipo de instrumento. Hoy por hoy hay una diferencia muy importante entre los instrumentos que hoy día el mercado está otorgando versus lo que el mercado bancario está otorgando por una cuestión muy específica debido a la pandemia, por todos los incrementos que hemos tenido en las ayudas gubernamentales por parte de todos los bancos centrales. O sea, no es un fenómeno en Paraguay nada más de que tenemos un exceso de liquidez en todo el sistema bancario, porque básicamente la política deliberada de todos los gobiernos fue disponer la mayor liquidez posible para hacer que las inversiones también puedan ser atractivas para los empresarios y eso haga de que tengamos una recuperación económica. ¿En el Paraguay seguimos siendo conservadores todavía o hay ya una generación que está apostando a esto? Hay un esfuerzo interesante realizado ya también desde la propia Bolsa de Valores. Yo estuve como director durante 12 años y hemos empujado mucho esa tendencia de crear cursos y crear una masa crítica de gente, generalmente los jóvenes, que quieren conocer un poco más, que quieren incursionar en este mercado. Hace un tiempo atrás, la gente creía de que entrar al mercado de valores era básicamente entrar a timbear o entrar básicamente digamos, a especular con las utilidades que podría tener, pero eso se fue como que pasando en el tiempo. Hoy día, a través de los fondos de inversión, que hay unos 4 o 5 ya en el mercado, uno con un capital de menos de 2 millones de guaraníes puede entrar a incursionar al mercado de valores. Entonces, imagínense, o sea, vos con un capital mínimo de $1.000, 6, 7 millones de guaraníes, podés llegar a tener una renta de 6, 7% versus esos 5 o 6 millones de guaraníes que lo depositas en un banco y muchas veces incluso la tasa es negativa porque te cobran por esa plata que estás depositando. O sea, hay algunas ventajas importantes respecto a eso, incluso para el pequeño y mediano inversionista. Qué interesante, José, eso ¿no? de lo que nos acaba de mencionar, porque a partir de ahí uno puede generar incluso una suerte de educación, ¿no? Sí, ahora, todo está pintado de manera positiva. Imaginamos que también existen ciertos riesgos que al inversor le gustaría conocer de por ahí, señor Gustavo. ¿Cuál podríamos decir que en el mercado bursátil paraguayo es quizás el mayor riesgo de invertir? Muy buena pregunta. Ninguna inversión está exenta de riesgo, ninguna. Donde vos consideres, ninguna inversión está exenta de riesgo. Para eso se tienen los instrumentos justamente de calificación. Las calificaciones son empresas independientes que están especializadas justamente en evaluar la probabilidad de éxito o fracaso del repago de la operación que se ha hecho en el mercado. Entonces, un inversionista lo que puede hacer es leer esa calificación, y esas calificaciones son actualizadas cada 3 meses, entonces ve efectivamente cómo va el comportamiento de la inversión que ha decidido, incorporar dentro de su portafolio. Ninguna inversión está exenta de riesgo, ni siquiera en los bancos. Recuerden ustedes las crisis financieras que hemos tenido nosotros también en el pasado, donde prácticamente el 30% de todos los recursos que estaban metidos en los bancos desaparecieron de un día para otro. O sea, no estamos exentos de ese riesgo. Hoy existen mucho más controles, mucho más mecanismos que permiten de alguna manera aminorar o manejar ese tipo de riesgo, pero efectivamente tampoco estamos exentos de esos riesgos. De todas maneras, me parece interesante reforzar un poco la respuesta en relación a esto, don Gustavo, para no asustar a la gente. Paraguay no es Estados Unidos o Europa o Asia, donde hay un alto movimiento también en esta característica. ¿Los riesgos son bajos? Efectivamente, los riesgos van a depender del comportamiento de los negocios en sí. Y eso tendríamos que ver nosotros. Si nosotros tenemos una economía, hagamos un mal ejemplo, digamos, ya que estamos al lado de Argentina, por ejemplo. ¿Te animarías a depositar plata en Argentina hoy día? No. La tendencia justamente de todos los negocios ahí es justamente de ir a la baja. Pero sí en Paraguay. Por eso te digo, porque los fundamentos están, digamos, distorsionados y vos tenés un ambiente de los negocios
digamos, para la baja. En Paraguay, sin embargo, tenemos una perspectiva, independientemente de que nos guste este gobierno o el signo político que seamos, tenemos una tendencia y tenemos una fortaleza macroeconómica que nos permite sostener que en el futuro inmediato nosotros tenemos buena perspectiva de crecimiento y eso básicamente hay un efecto de regado para todos los sectores. Entonces, la cuestión es empezar a ver cuáles son los instrumentos y los sectores en los cuales nosotros vamos a ir metiéndonos y como de vuelta, o sea, no hay negocio sin riesgo, pero nosotros estamos en un ambiente relativamente, digamos, más predecible en el cual, digamos, podemos asumir ese tipo de riesgos. Señor Gustavo, cuestión de operaciones de reporto sigue siendo uno de los productos más demandados, como nos estaba mencionando ya, pero ¿cuál es de por ahí otro de los productos estrellas que está quizás bastante desconocido por la gente, que también puede llegar a ser bastante útil en lo que sería el mercado bursátil? Depende del apetito, por un lado, del inversionista y también de su estrategia que, como te decía anteriormente, si el tipo quiere invertir a largo plazo, a 10, 15 años, el tipo va a buscar una diversificación de su estructura de inversiones que le permita la mayor rentabilidad. Si el tipo quiere tener una liquidez inmediata, porque está previendo de que en algún momento va a necesitar de eso, entonces va a buscar una mayor liquidez de ese instrumento. En cuanto a los instrumentos de mayor liquidez, tenemos los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro sabemos que tienen liquidez en cualquier momento, en cualquier segundo. A los rendimientos de los bonos del tesoro probablemente sean los más bajos justamente por eso. Existen otros instrumentos también, dependiendo de la moneda y del emisor, que hacen de que efectivamente uno pueda ir componiendo su estrategia de acuerdo a eso. Es muy difícil decir este es el producto ganador o este es el otro producto ganador, pero yo creo de que para el pequeño inversionista específicamente, que entra con $1,000, $2,000, entrar inicialmente en un fondo de inversión le permite tener esa liquidez y empezar a mirar los movimientos del mercado, y en la medida que aparezcan las emisiones de bonos, que el mercado primario especialmente, puede ir apostando generalmente dependiendo de su estrategia. Don Gustavo, también de mi parte consultarle dónde la gente pueda aprender sobre esto, porque como decía, hace falta una mayor acción en materia de docencia para que la gente se sume a estas alternativas en torno a la generación de mejores ingresos, ¿no? El día de mañana. ¿Cómo la gente hace para aprender de esto? Interesante tu pregunta. Y para nosotros que estamos hace rato metidos en el mercado, nos parece hasta increíble de que la gente tenga todavía algún tipo de cuestionamiento al respecto. Pero la Bolsa de Valores se ha preocupado y están haciendo prácticamente cada 2 meses cursos de cómo invertir en la bolsa. Lo están haciendo creo que de manera virtual. Y ya han creo que graduado a cerca de 2,000 personas en los últimos años. Y obviamente también a los asesores financieros que están en las casas de bolsa, que pueden entrar justamente a preguntarle que para ellos están. Pero efectivamente hay mucho todavía tabú respecto a lo que significa, lo que implica una inversión en el mercado bursátil, pese a que nosotros en el país estamos manejando prácticamente el 95-98% de todos los instrumentos se están manejando sobre renta fija, es decir, donde uno no tiene una digamos, mayor incertidumbre respecto a la generación de los fondos, salvo que la empresa le vaya mal. Y a la empresa le puede ir mal por dos motivos: porque a todo el país le va mal o porque a su sector le fue mal. Una última consulta en parte, señor Gustavo, agradeciéndole desde ya su tiempo. La cuestión del mercado bursátil en Paraguay, por lo que entendemos, es todavía pequeño en comparación a otros países. Pero la cuestión de operaciones bursátiles, ¿solamente se puede realizar en la Bolsa de Valores de Asunción o por ahí la gente tiene más opciones? Las operaciones en el mercado bursátil paraguayo solamente se puede hacer en el recinto bursátil de la Bolsa de Valores de Asunción, que es la única bolsa aprobada actualmente. Si uno quiere invertir en el exterior, nosotros no tenemos en el Paraguay un control de capitales que nos permita sacar o ingresar capitales, más allá del deber de información por el tema de la CEPELAP y todas esas cuestiones. Invertir en los mercados internacionales es mucho más complejo porque el tipo de instrumentos también es mucho más complejo. Ahí hay que ver no solamente desde la inversión en moneda, es decir, el riesgo cambiario que uno asume,
sino también hay que ver el tipo de instrumento en el cual está asumiendo o incluso, digamos, la especulación que existe en esos mercados, porque efectivamente en los mercados mucho más organizados y mucho más profundos, la especulación es un factor importante dentro de esos mercados. Don Gustavo, agradecerle mucho su tiempo, deseando que se repita esto para hablar un poco más adelante también, José. Juan, de por ahí podríamos dejar el contacto quizás del señor Gustavo para las personas que estén interesadas en este curso. Sí, en los conocimientos del señor Gustavo con respecto al tema. Señor Gustavo, ¿podría dejarnos quizás un número telefónico para que los interesados se comuniquen con usted? Sin problema. Mi celular es el 0971-211-768. Para que la gente tenga en cuenta también esto, y aparte no, visitar la página de la Bolsa de Valores también, me imagino. Haciendo este esfuerzo importante, institucionalmente hablando, y los cursos que lo suelen hacer de muy alto nivel, tengo que reconocerlo, y que ha servido bastante justamente a los nuevos inversionistas que se están incorporando al mercado. Y a las casas de bolsa, hay que olvidarlo de ellos. Ellos, el movimiento que han tenido y el crecimiento del mercado de valores se ha debido mucho también justamente digamos, el esfuerzo que han hecho todos ellos a crear nuevos instrumentos y también, digamos, ¿cómo se llama? Las inversiones en fondos de inversión y otras cuestiones. Por último, y con esto cerramos, si tuviese que aconsejar a dos personas jóvenes, me sumo también al equipo, José es más joven que yo, a invertir, ¿con qué deberíamos empezar? De vuelta. Depende de tu estrategia. Si querés formar un capital a largo plazo, tendrías que formar una cartera de inversiones entre guaraníes, dólares, y dentro de esa cartera entre guaraníes y dólares tendrías que ver cuáles son los que tienen mayor liquidez. Hoy es un excelente momento para invertir en el mercado paraguayo por dos motivos. Uno, porque invertir hoy día en los bancos no es buen negocio por un tema de que no es en Paraguay nomás, estamos hablando en todo el mundo. O sea, en el caso de Estados Unidos, la cantidad de dinero que se ha inyectado en el sistema ha hecho de que las predicciones de la caída del dólar a nivel internacional incluso llegan al 30% para este año, de la cantidad de dinero que se ha incorporado al sistema. Pero por el otro lado, lo que tenemos como Paraguay, que estamos ya prácticamente hace 4 años al borde del grado de inversión, y eso probablemente se vaya a fortalecer en el futuro. Todo lo que inviertas hoy, cuando Paraguay salte a grado de inversión, tus inversiones automáticamente van a incrementarse en precio. Entonces, o sea, vos podés estar comprando hoy un bono a un valor nominal de 100. Si nosotros, por ejemplo, el mes siguiente como país llegamos a un grado de inversión, esos 100 se convierten en 120 automáticamente. Entonces, Gracias, Gustavo. José, creo que tenés una última pregunta. Una última consulta nada más, teniendo en cuenta que también forma parte de la economía paraguaya, el mercado bursátil. Recordemos, el lavado de dinero es una cuestión muy delicada, que hay que tomar con pinzas, pero queremos saber si de por ahí se puede dar también la cuestión de un lavado dentro de lo que es el mercado bursátil en el país y cuáles son las exigencias para ser un inversor en Paraguay. Bueno, el mercado bursátil tiene las mismas exigencias que todo el mercado bancario, es decir, ellos tienen la obligación de reportar, al igual que cualquier institución que está controlada por la CEPELAP, pero sobre todo, digamos, en el mercado bursátil existe un doble control, porque las operaciones se realizan solamente y exclusivamente utilizando el sector bancario, es decir, no se puede dar el hecho de que venga alguien a comprar un instrumento en dinero en efectivo en la bolsa, porque le van a pedir todos los otros requisitos. Es decir, ya viene previamente chequeado por los bancos y posteriormente de vuelta las casas de bolsa tienen la obligación de informarles. O sea, obviamente que se pueden dar y seguramente se han dado 2 o 3 operaciones en el pasado que han sido reportados en la CEPELAP, pero digamos el grado de incidencia que podemos tener en un mercado tan regulado como el que se tiene actualmente es bastante escaso. Don Gustavo, gracias por el tiempo. Hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Vamos a nuestro foro empresarial de hoy miércoles. Es así, recordarle a la audiencia que a las 14:30 horas la repetición de este foro empresarial. De igual manera los invitamos a que vean en @5díaspy, nuestra página de Twitter que lanza encuestas de nuestro sondeo 5D, tanto en el foro AM, también en Estrategia y Liderazgo, que hoy sí va a partir de las 13 horas, y también en el foro empresarial PM. A las 16 horas, el punto horario para reencontrarse de vuelta con dos protagonistas aquí dentro del canal 5 Días. Nos despedimos deseándoles buenos días y buena suerte.